gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Y vamos a ver en este estudio, tercera de Juan, la verdad y el amor que conquista. Ya vimos. Y ahora vamos a continuar, vamos a seguir viendo acerca de Gallo, el anciano escribiéndole a Gallo y la obra. Y en este tiempo vamos a meditar desde el versículo 5 de tercera de Juan hasta el versículo 8. Y vimos cómo en la anterior lección Juan, un hombre muy mayor, experimentado, un hombre que caminó con el Señor, pudo elogiar en cuanto a la vida, al servicio de este hermano llamado Gallo. Hermanos, que nosotros podamos ir madurando y ser hombres fieles como Juan, llamado así el anciano. Y podemos ver en sus escritos muchísima enseñanza para nuestras vidas. En el Evangelio de Juan vimos cómo él nos enseña en cuanto a la justificación. Más de 90 veces dice en el Evangelio de Juan que hay que creer para ser salvo, 96 veces. Todo aquel que cree en él tiene vida eterna. En el Evangelio de Juan trató con el tema de la justificación. Y en las cartas de Juan, primera, segunda, tercera, habla de la santificación, de cómo vivir en una santificación práctica, basado en la verdad y en el amor. Y en Apocalipsis vemos la glorificación, que cuando ya estudiamos Apocalipsis, cómo la iglesia va a ser glorificada, cómo la novia de Cristo va a ser puesta en un lugar muy alto. Entonces en sus escritos Juan, en el Evangelio de Juan, nos habló en cuanto a la justificación, en la primera, tercera, segunda, tercera de Juan en cuanto a la santificación, y en Apocalipsis en cuanto a la glorificación, de tiempos futuros, eventos futuros y el final de nosotros. Y esto armoniza total con la doctrina bíblica y vemos nosotros que al final, como vimos en Apocalipsis, Dios nos ha permitido a través del apóstol Juan, escribiendo de la pluma del apóstol Juan, al final de los tiempos somos más que vencedores en Cristo. Y Dios nos ha permitido ver, por así decirlo, que somos vencedores en Él. Y cuando un hombre, un creyente, una mujer es justificado, sí o sí va a ser glorificado. Garantiza la glorificación. Pero la santificación es un tiempo que estamos viviendo mientras caminamos aquí en el día a día. Entonces, los tiempos de la edad avanzada de un creyente como Juan nos enseña a nosotros, hermanos, que los mejores tiempos son cuando el hombre tiene una madurez tanto física como espiritual. Y eso me hace recordar al salmista que decía en el Salmo 92, versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá, aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y verde. El hombre
creyente que camina por fe, el justo, aún en la vejez será hombre que podrá guiar y enseñar como Juan enseñando a otros. Creo que ahora que han pasado los años y yo voy viendo eso, creo que los años que pasan en la vida espiritual de un creyente son cuando más podemos nosotros motivar a los más jóvenes. Ver a ustedes aquí sentados y ver cómo Juan comenzó a hablar desde una ternura de un hombre espiritual, no un anciano legalista o descontento de todo, sino un anciano que habla del corazón, un pastor que va desde el corazón para poder hablar a sus hijitos de una manera práctica de un hombre que ha caminado con Dios. Versículo 5 al versículo 8, hermano, por favor, dele lectura. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Oremos. Amado Dios, le damos muchas gracias por este lindo tiempo que hemos tenido. Tú sabes, Señor, que lo hemos esperado con ansia esta clase de estudio y estar sentado escuchando a tus siervos que enseñan tu palabra. En esta tarde, Señor, queremos pedirle su fortaleza desde nuestra posición que tenemos en Cristo, sentado en los lugares celestiales, como dijo el apóstol Pablo. Pedimos, Señor, que podamos ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Danos esa sabiduría, esa fuerza para poder captar, comprender y estudiar en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Juan felicitó a Gayo por su fiel hospitalidad. ¿Está bien? La Biblia a las Américas ha tomado una decisión interpretativa aquí. El texto griego permite bien el sentido de que Gayo actuaba fielmente tanto con creyentes como no creyentes, o que mostraba hospitalidad a creyentes que aún no conocían personalmente. Y vamos a ver aquí, hermanos, por ejemplo, cómo está nuestro servicio como creyente al cuerpo de Cristo o a los demás creyentes. Especialmente aquellos hombres que han salido y que llevan el mensaje de salvación. Y aquí Juan va a hablar bastante de este hombre, Gayo. En contexto, la representación de la Biblia a las Américas tiene sentido. En el mundo del siglo I, el alojamiento decente era escaso. Y las posadas a menudo eran de mala reputación, asociadas con inmoralidad y la explotación, como vemos en Lucas 10:34 o en Hechos 16:15. Para los misioneros cristianos itinerantes, o sea, misioneros que están de pasos con un itinerario así hecho, el único lugar honrable y seguro donde quedarse era en el hogar de los creyentes. Entonces, la posada o quedarse en algún lugar estaba asociado con cosas donde podría la gente hablar o quizás blasfemar. Por eso era esencial que los creyentes sean hospitalarios. La hospitalidad fue una de las virtudes más esenciales de la iglesia primitiva. Romanos 12:13, escuchemos, hermano, por favor. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Ofrecer comida y alojamiento a los creyentes viajeros no solo era bondad o parte de la bondad de un hombre, de una mujer o de una iglesia que conoce la verdad, sino también participación en el avance del evangelio. Pero también conllevaba quizás en ese tiempo y hoy en día también riesgos, ya que un anfitrión tenía que confiar en la persona a los que recibían sin conocerle siempre bien, sin conocerle bien. Entonces, incluso, hermanos, la palabra hospitales hoy en día, que no fue invento del mundo, la palabra hospital viene de la palabra hospitalidad. Y eso fue algo que los primeros creyentes aplicaron en su vida, a ser hospitalario. El mundo, hermanos, estaba construyendo los romanos coliseos para hacerse dar a conocer, grandes coliseos para exponer sus temas, y no estaban pensando en ayudar a la gente. Los primeros cristianos creyentes fueron los que ellos mostraron algo que el Señor les había enseñado, el ser hospitalario. Es por eso que incluso hoy los hospitales que los gobiernos tienen, viene de esa palabra, de la palabra hospitalidad, son los hospitales hoy. Es parte de lo que los cristianos quizás hemos perdido, que hoy el mundo, los gobiernos lo manejan, lo tienen. Los creyentes eran conocidos por ser hombres hospitalarios, y especialmente va a hablar Juan, nos va a enseñar acerca de un hombre que quizás no conocemos mucho de él. Se ha mencionado en algunos textos bíblicos su nombre un poco común, pero quizás no sabemos más, pero Juan nos va a hablar de ese hombre, de ese hermano Gayo. En 2 de Juan, capítulo o versículos 10 y 11, Juan advirtió contra aceptar a los engañadores que niegan la verdadera doctrina de Cristo. Sin embargo, aquí en 3 de Juan, versículos 5 al 8, Juan elogió a Gayo por su discernimiento al ofrecer hospitalidad a creyentes misioneros genuinos que le eran desconocidos, pero hermanos en Cristo. Entonces, la doctrina y el conocimiento bíblico que tenía Gayo iba junto de la mano con el amor y la hospitalidad que él tenía. Él podría conocer bien a un hombre, a un misionero que enseñaba la verdad y ser de un corazón hospitalario. Aunque había un riesgo que podría quizás venir un falso maestro de eso, un gnóstico, no sé, de otra manera, de otra doctrina, y que ya había hablado el apóstol de no recibir en casa a esos. Gayo podría distinguir bien entre los maestros verdaderos que enseñan el mensaje del Señor. Y es por eso que al estar aquí nosotros en estos días, es necesario aprender a conocer bien la verdad para distinguir entre lo que se enseña, entre lo verdadero y lo falso. Cuando recibió cuidados de sus compañeros en la fe como familia, Gayo demostró el verdadero amor cristiano que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como dice 1 Corintios 13:7. Incluso cuando llegaron sin ser conocidos, sus acciones amorosas demostraban su confiabilidad y su confianza en el Señor. En 3 de Juan, versículo 6a, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Juan se alegró de que el amor de Gayo no fuera mero sentimiento ni palabras educadas, sino genuino y visible. El amor verdadero no puede permanecer oculto. Eso es lo que Juan destacó, o como destacaron la iglesia también del testimonio de Gayo. Su hospitalidad dejó tal impresión que quienes recibían regresaron y testificaron públicamente ante la iglesia sobre su generoso cuidado. La vida de Gayo dio prueba tangible del amor cristiano en acción, tanto como él demostró lo que amaba al Señor en una acción que demostró en el servicio a los demás. Esa palabra servicio es una palabra que todos los creyentes deberíamos anhelar, ser serviciales. Aunque muchos creyentes quieren tener grandes lugares, parece, para ser más vistos por la gente, pero el servicio es algo tan importante que Dios no dejó pasar por alto y dejó en su palabra que Juan hablara de él. La generosidad y fidelidad de Gayo se convirtieron en un testimonio vivo de la verdad en la que creía, fortalecidos en la reputación de Cristo y de su iglesia.
Su generosidad, su fidelidad fue tan tangible que pudieron ver tanto la iglesia y como también Juan, escuchar de él. Tercera de Juan, versículo 6b. Y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios. Juan animó a Gayo a continuar con este amor, apoyando a los evangelistas en sus viajes. Encaminarlos significaba proporcionarles lo que necesitaban, incluyendo comidas, fondos, cartas de recomendación, oración y ánimo para la siguiente etapa de su viaje. Algo que podemos notar aquí es que esas personas, Dios, en la obra se necesita. Personas, hombres y mujeres, así como este hombre, Gayo, que no solamente quizás incluía con su comida para aquellos misioneros que se quedaban en casa, que visitaban, sino también con fondos que podría servir y utilizar para llevar el mensaje más allá, o cartas de recomendación, oración, ánimo, por las siguientes etapas de esos viajes que estos misioneros hacían en aquel tiempo y que pueden hacer hoy también. Es lo que hemos mostrado en esta mañana, al también nosotros ser partes y recoger una pequeña ofrenda para que estos misioneros que están pasando por aquí sean parte de la enseñanza y que puedan ellos llevar el mensaje por donde ellos van. Tal como eso, Gayo era un hombre que tenía ese corazón de un hombre generoso, hospitalario, un hombre lleno del Espíritu, que había caminado en la verdad y en el amor para con los demás. Juan elevó el estandarte. Los creyentes deben cuidar de quienes sirven a Cristo. Dice, como es digno de su servicio a Dios. La iglesia y los creyentes deben estar cuidando de aquellos siervos, de aquellos misioneros, especialmente aquellos que son itinerantes, que pasan. Del servicio o del cuidado de ellos, como dice, tratándolos como lo haría con el propio Señor. Tal generosidad de la iglesia, de los creyentes, transforma la hospitalidad en una asociación sagrada en la misión de Cristo. Recuerda, hermanos, por eso somos asociados, como dice aquí, asociados para el Evangelio. Unos enseñan, otros oran, otros dan, otros llevan el mensaje. Somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia tendría que ser enseñada en esa verdad, pero agarrando esa gran verdad, muchos han tratado de abusar de eso para poder beneficiarse con sus propios deseos carnales. Sin embargo, podemos ver aquí que la iglesia y los creyentes deben andar en esa verdad. El amor de Cristo nunca se conforma con lo mínimo e indispensable. Debemos dar de forma libre, plena, sacrificial, reflejando el propio corazón de Dios y fortaleciendo el cuerpo de Cristo. No hay más lugar más hermoso o no hay forma más hermosa cuando un creyente se parece a Cristo, cuando aprende a dar de lo que Dios le ha dado. Segunda de Corintios 9, versículo 7, escuchemos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Tercera de Juan, versículo 7a, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Aquí vemos una descripción muy linda en este versículo. Cada misionero que sale por el amor hacia el nombre del Señor. Juan describió a ministros fieles que viajaban de un lugar a otro enseñando, animando, fortaleciendo iglesias locales. Su motivo no era el beneficio personal, sino el honor del nombre, que significa para la gloria de Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 41 o Filipenses 2:9, hermano, por favor. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aunque este versículo 7 suele aplicarse al apoyo misionero, el contexto inmediato de Juan se refiere a trabajadores itinerantes que ministraban entre iglesias establecidas. Sin embargo,
El principio sigue siendo ejemplar. Quienes sirven a Cristo por su nombre merecen el apoyo total de su pueblo. Por eso es que debemos nosotros apoyar, aunque sea así, con algo que mínimo. Dios nos ha dado ese privilegio de ser parte, de apoyar en la obra ministerial, en la obra misionera. Es algo interesante que he aprendido, es que muchas veces muchos siervos del Señor no es que podrían pedirse una ofrenda, sino que deben nacer de nuestro corazón, de gratitud de lo que hemos recibido, de poder dar y acompañar en el mensaje. Ir también con ellos por donde van. Misioneros que caminan. Hermano Carlos estuvo en Salvador la semana pasada, voló aquí a Bolivia directo y está enseñando la palabra de Dios. Y eso es parte que me motiva. Estuve mirando ahí cuando por las redes donde estaba en El Salvador y yo estaba orando por él y esperando que él podría venir cuando veo que él decía rumbo a Bolivia. Ah, viene Carlos, digo yo, ¿no? Entonces él está viniendo de allá, de Salvador. Entonces esos hombres necesitarían de la iglesia, que sea una iglesia agradecida. Y Gallo era un hombre de esos, hospitalario, un hombre que podría confiarse en quedarse en su casa, no solamente eso, sino que también podría apoyar con lo que Dios le bendeciría a él. Y una de las cosas que la iglesia debe entender es ese, el apoyo a aquellos hombres que llevan la verdad. Porque hermano, y no estamos pagando por eso, porque nunca podríamos pagar todos los que nos han enseñado. ¿Con qué pagaría yo la enseñanza que hemos recibido de hombres que nos han instruido, que nos han enseñado, que nos han discipulado, que han invertido tiempo y dinero y vida en nosotros? Nosotros debemos contribuir y eso es lo que podemos hacer. Lo poco que podemos hacer es recompensar lo que hemos aprendido. Voy como 19 años pastoreando una sola iglesia y fui nuevito cuando escuché al hermano Brett por primera vez predicar allá en Emanuel, en Tambito, y luego aquí, escuchando las enseñanzas de Romanos. Y yo siempre he dicho y digo que si no hubiese sido esa forma de enseñanza que he aprendido con él y que sigo aprendiendo para transmitir la verdad de versículo por versículo y libro por libro, no creo que hubiese estado tanto tiempo, porque quizás se hubiese acabado mis temas de enseñar y hasta mis chistes se hubiesen acabado. Pero cuando vamos por la Biblia, versículo por versículo, tenemos tiempos y años para educar, para enseñar, para discipular cada día a los más nuevos. Por eso es que nosotros debemos tener ese corazón de apoyar. Los miércoles nosotros damos discipulados en Comarapa, en el hogar, niños desde pequeños hasta jóvenes que están saliendo bachiller. Estamos estudiando los miércoles la vida de Cristo, venimos por años y cuando yo no puedo ir algún miércoles, nuestro hermano Ronald enseña allá en el hogar con muchos niños, con más de 25 niños y jóvenes. Luego salen bachiller y ellos van a la iglesia Betel, se congregan ahí varios jóvenes de la iglesia Betel que van a la iglesia Betel, tratando de enseñarle desde muchacho a ellos, desde niños, la verdad tanto a ellos como a los tutores, enseñándole palabra por palabra, repitiendo el mensaje para que ellos sean hombres y mujeres que entiendan la verdad. Y por eso estaba contento cuando escucho que hay escuela ahora en Betel y donde pueden muchos jóvenes ser educados, ser enseñados, para que aprendan y aprendamos también a nosotros a ser creyentes agradecidos y llevar el mensaje y también apoyar como en el caso de este hermano Gallo. Estos siervos estos misioneros salieron como embajadores de Cristo. Así como un embajador representa a su nación, también representaban al Rey de Reyes. Su tarea era dar a conocer su nombre, no el suyo propio. Quizás, hermanos, en los mismos aeropuertos donde llegan estos hombres, estos misioneros ahora, ni siquiera saben quiénes son ellos, pero saben, son embajadores del Rey de Reyes. Y vienen a poner algo que ni ellos mismos saben, que podrían cambiar vidas y corazones como las nuestras que han sido cambiadas. Por eso es que es muy importante eso, el valorar el servicio ministerial de aquellos misioneros itinerantes que cruzan de un lado a otro. Y lo digo porque también he aprendido y he salido y me he dado cuenta que Dios es fiel cuando uno sale y lleva su mensaje. Así pasó con Gallo. Versículo 7b. Sin aceptar nada de los gentiles. Esa frase vamos a ver. Juan enfatizó que estos ministros rechazaban el apoyo financiero de los creyentes, de los no creyentes.
dependían únicamente del pueblo de Dios, manteniendo el evangelio libre de sospechas o explotación. Ellos estaban dependientes solamente de hombres, de creyentes para su apoyo. No estaban buscando apoyo financiero en gente que no era creyente. Rechazaban las partes del apoyo de los gentiles. Porque querían ellos que hacerlos parte también del beneficio de la obra y de la bendición a los mismos creyentes que estaban allí. Y recuerden, hermanos, que cuando nosotros apoyamos, cuando nosotros damos, somos también parte de ese ministerio, y el gran Dios todopoderoso todo ve y nada se le pasa por alto. Esta negativa protegía su propio testimonio, asegurando que el mensaje de Cristo nunca se confundiría con motivos mundanos o de ganancias. Así dice 1 Corintios 9, 18, escuchamos. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Presente el mensaje gratuitamente. Me siento muy contento de eso, de saber que el mensaje que hemos recibido, lo hemos recibido gratuito. Escuchar que la iglesia quiere hacer allá en Santa Cruz gratuito, es gratis. Es una inversión seguramente que van a dar los hermanos en apoyo. Y que Dios abra las ventanas de los cielos y bendiga a esa gente, porque no están dando para algo que no tiene ningún sentido. No están dando para una carrera de moto o una carrera para hacerse exponer. Están dando para la obra más grande del mundo, la obra del Señor. Y recuerden, lo hemos recibido gratis y debemos darlo gratis. Su ejemplo puso la responsabilidad del apoyo a los trabajadores cristianos directamente en la iglesia. En este caso, proporcionar comida, alojamientos y fondos no era caridad, sino una colaboración en la obra del evangelio. Apoyar a estos trabajadores era una forma de compartir sus labores y honrar al Señor Jesucristo. Versículo 6, por favor, de nuevo, hermano. Tercera de Juan, versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Tercera de Juan, versículo 8a. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. Juan planteó un principio que se ve a lo largo de las Escrituras. Apoyar económicamente a los evangelistas no es simplemente enviarles dinero, sino participar en el ministerio en sí. Desde la perspectiva del Señor, quienes apoyan también son socios plenos en la obra. Tanto el que lleva el mensaje como el que da, somos parte del mismo. En una asociación, por así decirlo, llevamos parte de esas ganancias, parte de esa obra para la gloria del Señor. Este apoyo es integral de todos, tanto el que lleva como el que da. No solo enviando fondos, sino también cuidando de las necesidades físicas de los líderes, de los misioneros, físicas, emocionales y espirituales de los trabajadores. El verdadero apoyo significa estar a su lado tanto en sus luchas como en su éxito. Recuerdo una vez en Buenos Aires, nuestro hermano Carlos se enfermó grave, no comía nada. Le queríamos dar todo con el pastor Ismael, pero él físicamente estaba mal. Comimos tanto que nos hicieron comer que él le hizo daño y le dio tremendamente, se enfermó. Ya con el pastor Ismael pensamos llevarlo a un hospital y los hermanos estaban preocupados de su salud física del hermano Carlos. La mayoría eran bolivianos y nos decían, hermano, ¿qué vamos a hacer con el americano? Decían, no, por eso que era americano el hermano Carlos. Porque nosotros los dos salíamos y decían, ¿dónde está el hermano Carlos? ¿Dónde está? Y salíamos con el pastor Ismael. ¿Qué vamos a hacer con él? Los hermanos estaban preocupadísimos de su salud. Decían, llévenle esta sodita para él, llévenle estos panes, y él no comía. Nosotros era lo que más comíamos porque él no comía. Los hermanos estaban preocupados de su salud de él y él no comía nada. Y yo le digo a un hermano, ¿cómo está el hermano Carlos? Y él le digo yo, está en estado no coma. ¿Y qué es eso? Es que no come nada, pues le digo. No quería comer nada. Y se sanó así, solamente tomaba una soda que yo ni la conocía, 7A era, hermano, ¿te acuerdas, no? Y puro 7A, yo sé, ¿qué es esta 7A? Y tomaba eso nomás. Se dormía él, yo me lo tomaba a la sobra, pero bueno, eso era lo que le traían.
Entonces la iglesia, los creyentes, debemos estar siempre pensando, y yo vi en esa iglesia ahí la preocupación de los hermanitos, tan preocupados de su salud física, emocional. Los creyentes, la iglesia debe pensar que los misioneros también tienen emociones, los pastores también tienen emociones, tienen sentimientos, también son humanos. Pueden tocarlo a ellos, toquen los hermanos, son igual humanos que nosotros. Quizás el color o el tamaño, pero son lo mismo. Son emocionalmente, también son personas humanas, también se preocupan, también tienen tristeza, también tienen problemas, también tenemos necesidades. Por eso la iglesia, hermano, es parte de que debemos ser parte de esa lucha, no solamente con lo económico, sino con oraciones, sino también apoyando en todo sentido, levantándole el ánimo. A veces estamos pensando, estoy mirando el anciano aquí del consejo. A veces el anciano, los diáconos en la iglesia son como que manejan al pastor y quieren ponerlo donde sea por ahí y no están tratando de ver su vida emocional, su vida espiritual del hombre que necesita ser apoyado. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar allí para ver que cada pastor, que cada misionero también necesita de ellos. Y Gayo era un hombre fielmente que se había comportado en eso. Estamos tratando de ver, y cuando enseñamos versículo por versículo, no tenemos que meterle la mano al bolsillo a la gente para que dé, es porque entendemos, porque amamos, porque ese amor del Señor nos ha dado para amarlo al siervo del Señor, para amarlo al misionero, para poder respetarlo en su lugar que Dios lo ha puesto con todas sus debilidades, como sea. Pero es así. Y uno no piensa que se van a enfermar. Yo decía, estábamos ahí pues, con Carlos, decía, ¿cómo se enferma? Yo pensé que no se enfermaba, digamos, Carlos, digamos, ¿no? Pero también, entonces eso es lo que tenemos que hacer. El verdadero apoyo significa estar a su lado, tanto en sus luchas como en sus éxitos, tanto en sus triunfos como quizás también cuando está decepcionado. El verdadero apoyo del hombre, de la iglesia, de los creyentes que aman al Señor, que han sido enseñados en el mensaje de su palabra, tiene que estar al lado de aquellos que también llevan el mensaje de salvación. Esto revela la naturaleza cooperativa y corporativa del ministerio. El ministerio real no es obra cristiana, no es de obra cristiana de llanero solitario, sino el esfuerzo compartido de todo el cuerpo de Cristo. Cuando apoyamos, demostramos que somos compañeros de trabajo con la verdad. Somos parte de la misma milicia, somos parte del mismo cuerpo, somos parte de la misma obra, somos hermanos en la fe. Estamos aquí para glorificar al Señor. Qué lindo, como decíamos en esta mañana. Estamos de todas partes aquí, pero nos saludamos como si siempre viviéramos juntos. Y eso hace el amor de Dios por medio de Jesucristo, que nos ha dado la vida y que nos da el conocimiento de servirle a Él. Que eso, que hoy va a terminar, hermanos, que eso pueda continuar otra vez y que podamos ser edificados, ser confortados, ser enseñados, porque no es de una persona sola, sino de un cuerpo. El lenguaje de Juan es poderoso aquí al ver esto que hemos visto. Apoyar a los evangelistas es unirse de mano con la verdad misma de Dios. Nos convertimos en colaboradores en el avance de la misión de Cristo. Tratando de cumplir el deseo, la misión, la visión del Señor. Cuando nosotros colaboramos, cuando estamos al lado, cuando nos ponemos juntos, cuando apoyamos en esa lucha ministerial. Y eso es algo que debemos nosotros entenderlo. Sin ir más allá, tal como dice aquí las Escrituras, aprenderlas, ponerlas en práctica y llevar ese mensaje para la misión de Cristo. Versículo 8b, tercera de Juan. Para que cooperemos en la verdad. La primera parte de tercera de Juan destacaba a Gayo como un modelo de vida fiel y piadosa. Fue un soldado amoroso, atento y valiente por la verdad, que se mantuvo firme en el mensaje y lo vivió confiando en Cristo. Así vimos a él en los primeros versículos a Gayo. El amor de Gayo era tangible, expresado en hospitalidad y cuidado práctico hacia quienes ministraban la palabra de Dios. Gayo representa a los innumerables santos anónimos que sirven silenciosamente a Cristo en amor y verdad, cuyos nombres son olvidados por el mundo, pero recordados siempre por Dios.
Gayo representa a esos hombres silenciosos que hacen la obra del Señor, que no están quizás ahí en cámaras para poder ser vistos, pero que lo hacen de manera de todo corazón. Olvidados quizás por la gente, pero nunca por nuestro Dios y Salvador. Esto es un maravilloso estímulo. Nada de lo que se hace en el nombre de Cristo es pasado por alto. Nada de lo que se hace. Hebreos capítulo 6, versículo 10, escuchemos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Juan usó el ejemplo del Gayo como un trampolín, habiéndonos mostrado un siervo fiel primero. Ahora lo contrastaba con Diotrefes, un mal ejemplo. Me tocó de hablar del buen ejemplo, de un buen siervo, como Gayo. Luego vendrá ese Diotrefes. Más tarde cerró la carta con otro buen ejemplo en la persona de Demetrio, que veremos también enseguida. Apoyar a los evangelistas no es caridad ni un acto de generosidad empática. Algunos piensan que son limosnas caritativas. No, no es eso. Es una auténtica colaboración en el ministerio real. Quienes proveen y animan a los siervos del Señor se convierten en aliados de la verdad misma. Y como Gayo, aunque el mundo nunca note tal fidelidad, Dios sí la va a notar. Él sí sabe. Él sí lo ve. Puedes pensar en esto como una sinfonía. Quisiera terminar con esto. El violinista puede tocar la melodía, pero sin vientos y metales, percusión y director, la composición queda plana. El ministerio es similar. Nunca es una actuación en solitario. No es de solista. No es especial de solista. Quienes apoyan a los misioneros no son espectadores en el público, sino parte de la orquesta, desempeñados en un papel en armonía con la tarea dada. Eso es algo fascinante. Me encanta esta descripción. Somos parte y es parte usted de la sinfonía de nuestro Dios, de que juntos podamos llevar el mensaje, de que podamos ser esa parte importante llevando en la obra. Es usted y yo, nosotros, que juntos podemos salir, juntos podemos avanzar, llevando el mensaje del Señor para la gloria de Dios. Son ustedes, con los que vinieron, nos visitaron, con los que nos enseñaron. Está en nosotros de dar ese mensaje y de apoyar a aquellos que son como ellos, que enseñan la verdad, que la enseñan sin estar buscando para apoyarse a algo. Cuando vamos versículo por versículo, no preparamos el mensaje para nadie. Dios nos lo da para todo. Y de esa manera podemos llevar, honrar el mensaje y ser como esa orquesta sinfónica. Y un día allá en el cielo, en el tribunal de Cristo, seremos galardonados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Termino aquí.